Muy buenas tardes, los saluda desde Colombia para México y Argentina, que me están haciendo un comentario mis televidentes de mi canal. ¿Por qué la máquina baja perfectamente la cuchilla y no les abre el ojal? Ahorita vamos a ver el primer error. Aquí la máquina está trabajando bien. Aquí la máquina está partiendo los ojales bien. Miren. Aquí está el otro. Tiene una precisión bien que lo abre el ojal parejito. Y esa es la calidad del ojal que tiene que quedar. Bien. Ahorita vamos a ver el primer error que tiene la máquina. Aflojamos este tornillo de la cuchilla. La voy a subir a mitad del tornillo. Y ahora miren si la máquina nos abre el ojal. Bueno amigos, vamos a revisar el primer error. Estos son los que hizo la máquina ahorita. Ninguno está abierto. 1, 2, 3, 4 y 5. Ningún ojal está abierto. Todos están cerrados. Está tejido pero no está abierto. Ahorita voy a colocar la posición bien la cuchilla. Aflojamos el tornillo y con el mismo destornillador colocamos a nivel del tornillo la cuchilla. El borde de la cuchilla queda a nivel del tornillo, aquí encima. Ahora sí apretamos. Dejémosla bien como estaba, porque mañana madrugan las operarias y la máquina tiene que estar en perfectas condiciones para que ellas tengan un rendimiento en la producción. Ahorita ya salieron, por eso estoy aprovechando, haciendo este video que ustedes me han pedido la solicitud. Listo, ahora miren el resultado. Les voy a enseñar con este destornillador grande. Miren el resultado. Aquí está abierto los ojales. Completico. La cuchilla tiene que abrir parejito, solamente dejando las esquinas de seguridad del ojal. Miren, todos están abiertos. Bien,
Aquí hay otro punto que les puedo indicar también en este mismo. Otro error puede ser de que la cuchilla esta, ya que han trabajado largo tiempito, puede estar volteado el filo o puede estar pompo. Al ver parece que está buena, pero siempre lo engaña el filo de la cuchilla. Entonces, ¿ella qué hace? Al estar volteado el filo pompa, ella solamente golpea en la tela, pero no lo abre porque no tiene filo. Hasta ahí vamos indicando 3 puntos. Vamos para el otro punto. Aquí también con este punto, que hay una señora que ya días me había solicitado por qué la máquina hace 6 ojales, 8 ojales, 10 ojales y la cuchilla se queda abajo pegada contra la planchuela, digamos así. Ahí se queda pegada. Bien, ahorita le voy a indicar cuál es la razón. Vamos a disparar la cuchilla. Listo. Aquí ya retiramos la tapa de este lado. Aquí va una cubierta, lleva 2 tornillos. Ya la retiramos para indicarles bien. Lo que me decía la señora, que se le queda la cuchilla pegada, tiene que revisar este resorte que va aquí. Este resorte, cuando se cede bastante, ya la máquina pierde la fuerza. Hay a veces que pues se aprieta contra la platina. Entonces, ¿usted qué hace? Si vive en la ciudad, en una parte donde usted puede conseguir fácilmente los repuestos, estos resortes, usted lo cambia. Y si usted gusta, quiere ver la máquina bien mejoradita, cambia todos 3 resortes. Cambia este que está aquí y este. Estos son los que hacen el funcionamiento de la fuerza de la máquina y también hacen el funcionamiento para el corte y para la cuchilla, que alce y baje bien, y para el arranque de la máquina, porque este es el que presiona aquí y esta es la que trata de engancharse aquí. La máquina arranca y cuando se suelta la máquina para. Bien, si usted vive lejos así como nosotros, que a mí estos días me sucedió eso, entonces ¿qué me tocó hacer? Retirar el resorte, sacarle una vuelta con una pinza de corte y hacerle nuevamente el gancho. De nuevo, sacar otra vuelta para hacerle el gancho y colocarle el agujero que tiene acá la máquina, el primer gancho, y acá ya con este mortero que está aquí, lo llamamos mortero, biela, bueno, acá lo llamamos el mortero, porque él es el que engancha y dispara. Bien, ya colocamos aquí y la máquina, como ya le mermamos al resorte, ya nos va a quedar funcionando. Entonces yo creo que ahí les queda claro esta explicación para la gente que tiene este problema, y todo el tiempo pues le va a servir de experiencia estas indicaciones. Ojalá ustedes apoyen este canal y entre más días vamos a ver más y más, pues más videos importantes que nos van a servir sobre la mecánica en la confección. Pues ustedes saben que yo más que todo soy una persona que hago producción de prendas. Trabajo ropa empresarial, que es para empresas, para colegios, bueno, para clínicas.
Y también sé lo de la mecánica, porque ustedes saben que uno hay que ser como el camionero. Se montó al camión es porque sabe mecánica. Bien, si les gustó este video y si de algo les sirvió a ustedes, hay algo interesante, pues apóyenme para tener más fuerza y más alegría de decir la gente me está apoyando o a subir más videos. Porque si no hay apoyo, uno lo desmoralizan, pues si no, estoy perdiendo mi tiempo y no. Usted sabe que el tiempo todo vale. Un video de esto saca tiempo uno para enseñar a la demás gente, pero espera algo bueno también de ustedes, que colaboren, que coloquen me gusta y hay que suscribirse al canal. Bueno, que pasen una buena noche. Y hay que ir a buscar la merienda que llamamos acá en Colombia y pegarnos un buen baño y mirar alguna novela, una película y será hasta el día de mañana. Ojalá con la bendición de Dios amanezcamos bien y amanezcamos vivos para seguir con nuestros labores. Muchas gracias.